Presentamos Palabras de Bendición, un programa de aliento, inspiración, fe y esperanza. Recibamos pues palabras de bendición por el pastor Leonardo Bailey. Hay orden de bendecir tu descendencia, hay orden de bendecir tu generación, hay orden para bendecir a tus nietos, para bendecir a tus hijos, para bendecir a tus hermanos y a tus hermanos. Hechos capítulo 12. Estoy perdido sin ti, Señor. Estoy perdido sin ti. Aleluya. Estoy perdido. Hechos 12. Leo en nombre de Jesús, dice así: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas.
y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. La palabra del Señor es fiel y es digna de ser recibida por todos. Bendito sea Dios. Ahí no sé qué. Gloria al Padre. Alguien puede alabar al Señor ahí en su casa. Levante las manos y diga: gloria a Dios, aleluya. Hoy es el primer día de la semana. Ya, este es el día que hizo Jehová. Nosotros nos vamos a alegrar, nos vamos a gozar. Aleluya. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Bendiga a Dios. Alguien dígale: háblame, Señor. Alguien dígale: tengo hambre de tu palabra, tengo sed de tu palabra. Vamos, háblele a Dios. Atraiga la presencia de Dios en su casa. Atraiga la presencia de Dios en su vida. Rialababo, sheketarama, nasahandalama, sharababo, realabayalamaha. Aleluya, aleluya. Sarralaba, sheketalama. Mi alma te bendice. Vamos a ver, vamos a ver. Aleluya. Diga conmigo ya. Todo mi ser te anhela, Cristo. Todo mi ser te anhela. Todo mi ser te anhela, mi Cristo. Todo mi ser te anhela, Cristo. Todo mi ser te anhela. Todo mi ser te anhela, Cristo lindo. Mi alma tiene sed del Cristo vivo. Mi alma tiene sed. Mi alma tiene sed del Cristo vivo. Mi alma tiene sed del Cristo vivo. Con fuerza, a ver. Mi alma tiene sed del Cristo vivo. Mi alma tiene sed del Cristo vivo. Mi alma tiene sed del Cristo vivo. Muy bien, crisis en la iglesia. Ay, Padre Santo.
Crisis en la iglesia. ¿Qué cosa ocurre cuando de pronto se presenta una crisis dentro de la iglesia? ¡Ay, Padre Santo! Bendito sea Dios. Alguien comience a alabar al Señor en voz alta. Dígale: mi alma tiene sed, sí. Bendito es Dios. Mi alma tiene sed del Cristo vivo. Mi alma tiene sed. Crisis en la iglesia. ¿Qué es una crisis? Una crisis es una situación grave, una situación delicada y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto, de una institución o de un proceso. Esa es una crisis. A través de toda la historia, la iglesia ha enfrentado diferentes tipos de crisis. Crisis que amenazan con su avance, con su crecimiento. Y en ocasiones hubieron crisis que amenazaron hasta la existencia de la iglesia. No obstante, tenemos que partir de la premisa que Jesucristo dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí hay que estar claro en algo: la iglesia es de Jesucristo. La iglesia no es de ningún hombre, la iglesia no es de ninguna organización, la iglesia es de Jesucristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y eso le da garantía, pase lo que pase en este mundo, aquí va a haber iglesia. Hasta que Jesús nos llame, va a haber iglesia. Durante los inicios de la iglesia primera, la iglesia se edificaba, por supuesto, sobre Jesucristo, pero la figura de los apóstoles fue un factor determinante para impulsar ese desarrollo de la iglesia, ese crecimiento. Entonces, los apóstoles eran un factor importantísimo dentro de la iglesia. Habían estado con Jesús, habían recibido el evangelio directamente de él, podían dar fe de todas las cosas. Y entre los apóstoles, todos los apóstoles eran exactamente igual para Dios, pero entre los apóstoles habían tres que eran de alguna manera, yo no sé si decir más admirados o reverenciados, no sé cómo decirlo, pero habían tres apóstoles que eran muy estimados y muy atendidos dentro de la iglesia. El primero fue Jacobo, luego el apóstol Pedro y finalmente el anciano amado Juan. Estos tres apóstoles fueron importantísimos para la iglesia. De hecho, se cree que Jacobo fue el primer pastor de la iglesia. Entonces, la iglesia arrancó, el Espíritu Santo cayó, la iglesia comienza a crecer en medio de un ambiente hostil. Cada vez que hay situaciones hostiles, la iglesia crece. En medio de una persecución, la iglesia comienza a crecer y el enemigo quiere detenerla. Hay crisis que yo diría que son crisis como naturales, que los que son de la iglesia entienden esa parte. Pedro, atienda al hermano allá atrás, por favor. Hay algunas crisis que son como naturales.
Cuando hay un terremoto, por ejemplo, viene un terremoto, eso es natural. Nosotros entendemos el aspecto espiritual. Cuando hay una tempestad, cuando hay un huracán, cuando hay una especie de pandemia, si se quiere, se le llama natural. Nosotros entendemos. El que tiene visión espiritual entiende las cosas que son del espíritu. Entiende que detrás de cada problema natural hay un origen espiritual. Grábese eso. Detrás de cada problema natural hay un origen espiritual. Bien. Pero hay otras crisis que no son naturales, sino que son provocadas por el hombre. Como cuando hay una especie de guerra, cuando hay guerras entre naciones o guerras mundiales, o como cuando se levantan hombres que son enemigos de la fe, de todo lo que tenga que ver con la fe, y persiguen a la iglesia. Existen estas crisis, y existen crisis también provocadas por la misma iglesia, por los errores que comete la iglesia o por los pecados que comete la iglesia. Aquí, en el asunto que nos concierne hoy, la Biblia habla de un hombre infame llamado Herodes, quien durante este tiempo, durante los días de la iglesia primera, dice la Biblia, echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. ¿Escuchó usted de eso? Siempre el enemigo tratará de maltratar a los que son de Dios. Siempre el enemigo tratará de maltratar al pueblo de Dios, a los creyentes, a los cristianos, a los discípulos. Y para este tiempo, Herodes tomó a Jacobo y sencillamente lo mató. La Biblia dice, a espada lo mató. Mató al hermano de Juan. Mató a uno de los 3 íntimos de Jesucristo. Mató a una columna de la iglesia. Lo mató. Generalmente, los creyentes tienen la idea falsa, pero la tienen, de que a los hombres de Dios no nos puede ocurrir nada. De que los hombres de Dios no pueden enfermar. Hay miedo de la iglesia que creen que los hombres de Dios no pueden sufrir atentados, no pueden sufrir accidentes, o que sencillamente alguien no los pueda matar. Se cree que porque somos de Dios, Dios nos guarda, y es cierto que Dios nos guarda, pero todos tienen que saber que todos tenemos un tiempo que cumplir en este mundo. Y una vez que hayamos cumplido con los planes y el propósito de Dios, estaremos listos para viajar, listos para irnos con Jesús. Así es que nadie en la iglesia, absolutamente nadie, cuando digo nadie es nadie, Pedro no está esperando una cosa como esta. Ese es Juan. Juan no está esperando algo como esto. Este es el hermano de Juan. El resto de los apóstoles no está esperando esto. Las mujeres no lo están esperando. Y la iglesia no lo está esperando. De alguna forma, la iglesia se había acomodado. De alguna forma, la iglesia había descuidado algunas cosas que Jesucristo le había ordenado. Jesucristo había ordenado a la iglesia, le había dicho que sencillamente fuera a predicar por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, ¿ok? Pero la iglesia comenzó a crecer y se sintió cómoda. La iglesia bajó la guardia. Y cuando la iglesia del Señor baja la guardia, los enemigos avanzan. Ay, Padre Santo, gloria a Dios. Cuando la iglesia baja la guardia,
los enemigos de la iglesia avanzan. Así es que la iglesia está en shock ahora. Sencillamente no se lo puede creer. La iglesia está viviendo como una pesadilla. Entró en crisis la iglesia. Entró en una situación de desesperación. Entró en una situación grave. Porque si hacían eso con una de las figuras más importantes de la iglesia, ¿qué sería con el resto? La iglesia se sintió en peligro. Su crecimiento se vio amenazado. Su desarrollo se vio amenazado. La iglesia sencillamente fue sorprendida. Jacobo ha sido muerto. Y si la iglesia no reaccionaba aún ante las crisis, la iglesia tiene que reaccionar. Ay, Padre Santo. Cuando se presenta una crisis en la iglesia tiene que reaccionar. Parece ser que no había reaccionado aún. Así es que Herodes, viendo que lo que él había hecho había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro con la idea de matarlo también. Santo. Observe el proceder de Herodes. Primero Jacobo. La iglesia todavía dormida. Ahora tomó preso a Pedro. Y si la iglesia no reacciona, ¿sabe usted quién sería el próximo? El próximo tendría que ser Juan. Juan era el tercero del círculo íntimo. Así es que cuando toman preso a Pedro, la iglesia entendió que su existencia estaba siendo amenazada. La iglesia entendió que no podía ser más pasiva. La iglesia entendió que no se podía sentir más cómoda en este mundo. Herodes lo toma, lo mete preso allá en la cárcel, lo entrega a 4 grupos de 4 soldados cada uno. Santo Padre. Y se proponía sacarle al pueblo, dice la Biblia, después de la Pascua. Es decir, después de la Pascua, Herodes decía, lo mato. Así es que Pedro estaba custodiado en la cárcel, allá preso, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Lo primero que debe ocurrir cuando se presente cualquier crisis dentro de la iglesia es que la iglesia tiene que ejercer el sacerdocio al que Dios le ha llamado. Santo Padre, gloria a Dios. La iglesia comenzó a orar, dice la Biblia, sin cesar, sin parar. Arrancó el ministerio sacerdotal de la iglesia. Día y noche, a todas horas, la iglesia orando. No olviden ustedes que cuando Pedro sale y va a la casa de Herodes, se los encuentran allá orando, no estaban jugando. Entonces, ¿qué estoy tratando de decir? Estoy tratando de decir que cuando se presenta una crisis, la iglesia tiene que despertar en oración. La oración eficaz del justo puede mucho. Creo, y es mi parecer, que en medio de esta crisis que ha habido a nivel mundial, pero que también ha azotado a la iglesia, creo que algunos dentro de la iglesia no han entendido lo que esto representa. No han entendido la amenaza que hay, ya no solo contra la humanidad, sino contra el cuerpo de Jesucristo, contra la iglesia. Y creo que algunos sencillamente se han cruzado de brazos. Otros han sentido
que han tenido un tiempo en casa para descansar, para relajarse, para pasar en familia. Y no podemos entender la amenaza que hay sobre toda la iglesia. No podemos entender que fuimos sorprendidos por esta pandemia y que esto ha generado una crisis que impide a los creyentes reunirse. La iglesia fue constituida con el ánimo de que ella estuviera siempre unida. Un cuerpo funciona cuando sus miembros están unidos. Y aunque es cierto que podemos estar unidos a través de la fe, a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, y gracias a Dios por eso, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Necesitamos entender que cuando la iglesia comienza a reunirse de nuevo, no van a permitir que todos los creyentes se reúnan. Eso es una crisis. Necesitamos entender que esta crisis amenaza con llevarse a los miembros más equilibrados y con mayor sabiduría dentro de la iglesia. Me refiero a los miembros de la tercera edad, a los ancianos. Necesitamos entender que esto afecta la fe de la gente, que el débil en la fe durante estos días corre el riesgo de apartarse, que el crecimiento de la iglesia es amenazada. Y por eso necesitamos orar hoy como nunca antes. Como nunca antes. Como nunca antes. Necesitamos orar como la iglesia hacía oración por Pedro. Necesitamos orar sin parar. Sin parar. Orar de día y orar de noche. Necesitamos accionar los mecanismos espirituales que hay dentro de la iglesia. Las vigilias. Mientras que el mundo duerme, tiene que haber una iglesia despierta, orando, clamando al Dios de los cielos. Necesitamos accionar los ayunos y seguir ayunando. Por supuesto que hay algunas iglesias que ya ayunamos, pastor, pero podemos seguir ayunando. La cosa es sin parar. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta que Dios responde. Hasta que Dios responda. Hasta que Dios abra una puerta. Hasta que Dios haga un milagro. Hasta que Dios manifieste su poder. Herodes tenía planes. Herodes, ¿a quién representa? Herodes representa al gobierno corrupto de Roma, al gobierno ateo de Roma, al gobierno que solo piensa en perseguir a la iglesia, al gobierno que no le interesa con ella, porque la iglesia no representa beneficios económicos para ese sistema. Herodes quiere agradar a la religión del momento. Se practicaba el judaísmo para aquel tiempo. Quiere agradarlos a ellos. Así es que él está haciendo planes. Él está haciendo planes para acabar con la iglesia, para detenerla, para destruirla. Pero insisto en esto: la oración eficaz del justo puede mucho. Quiero insistir en decirte que tu oración va a provocar la acción de Dios. La iglesia comienza a orar. Pedro
Pedro está desanimado. Pedro está de alguna manera afectado. Mataron a un amigo íntimo. Mataron a un hermano con el que él siempre estaba. Y cuando tú sientes, mataron a este, el que es apóstol como yo. Si lo mataron a este, me matan también a mí. Pedro está pensando. El pensamiento de Pedro es: a mí también me van a matar. El pensamiento de Pedro es: yo también me voy a morir. Pero aún Dios no había cumplido su propósito en Pedro, como Dios no lo ha cumplido aún en ti, por lo cual no morirás. Ay, Padre Santo, no morirás. Pedro está desanimado. Pedro está deprimido. Pastor, ¿usted por qué dice eso? La Biblia no dice que Pedro estaba deprimido, ¿cierto? Pero la Biblia dice que Pedro estaba durmiendo entre dos soldados. La Biblia dice que Pedro se echó, fue a dormir. Santo Padre, mi alma te bendice. Mi alma te bendice. Pedro se echó, fue a dormir. Pedro no está clamando como Jesús le enseñó. Pedro está pensando: yo llego hasta mañana. Pero la iglesia está orando a Dios. La iglesia está orando a Dios. La iglesia está clamando a Dios. La iglesia no está jugando. Quiera Dios que este mensaje inspire a los miembros del cuerpo de Cristo, a toda la iglesia, a ya no jugar más, a redoblar la oración, a despertar y a clamar a Dios por toda la congregación, a orar a Dios por el liderazgo que será atacado, a orar a Dios por todos los miembros de la iglesia, por las autoridades, por los músicos, por los maestros, por los colaboradores, por nuestros niños, por nuestros jóvenes, a orar, porque sabemos cómo comenzó esto de la pandemia, pero no sabemos cómo va a terminar, pero conocemos al que puede terminar con esto. Así es que aquí lo que hay que hacer es orar. Santo. La iglesia se activó en oración. La iglesia está pidiendo misericordia a Dios por Pedro. Está pidiendo un milagro. La iglesia está en plena crisis. Pero la iglesia nunca es tan poderosa como cuando se arrodilla delante de Dios. La iglesia nunca es tan poderosa como cuando clama y levanta las manos al cielo. Así es que aunque Pedro no está orando, aunque Pedro esté durmiendo, la Biblia dice: he aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció allá en la cárcel. La iglesia está lejos, la iglesia está clamando, está orando, la iglesia no está viendo nada. Esto es para los que me hablan, me escriben y me dicen: pastor, yo veo que yo estoy orando, pues yo no veo nada. Usted no tiene que ver nada, usted tiene que creer. Hay que creer y hay que orar, punto. Allá en la cárcel se presentó un ángel de Dios. Una luz resplandece en la cárcel. Pedro está dormido. Ni siquiera esa luz resplandeciente lo despertó. Y la Biblia dice: y tocando a Pedro en el costado, le despertó. Ay, Padre Santo. Mire, ¿qué cosas ocurren con las crisis? Las crisis despiertan a los que están dormidos. Las crisis despiertan. El ángel bajó. Pero cuando la iglesia está en crisis, si alguien está escribiendo en casa, el ministerio angelical
comienza a moverse inmediatamente. El ángel bajó. Pedro está durmiendo, pero el ángel lo despertó. Santo Dios. Despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. El ángel lo despertó, dice la Biblia. El ángel le dijo: levántate pronto. Levántate pronto. Oye, levántate rápido, que esto no es jugando. No nos podemos dormir como se duerme el mundo. No nos podemos dormir en la depresión. No nos podemos dormir en la tristeza. No nos podemos dormir en la pérdida. No nos podemos dormir en el yo no puedo. No nos podemos dormir en la autocompasión. No nos podemos dormir en el llanto o en la tristeza. El ángel llegó. No nos podemos dormir en el cansancio. Oye, prohibido cansarse. No nos podemos dormir. El ángel lo tocó. Y el ángel le dijo: levántate pronto. Levántate pronto, Santo Padre del cielo. Y dice la Biblia: y las cadenas se le cayeron de la mano. Milagros ocurrirán en medio de toda crisis. Dios va a mover sus ángeles. En medio de toda crisis, Dios va a enviar una palabra. Santo. Dios va a enviar una palabra. En medio de toda crisis, Dios va a despertar a los dormidos. ¿Está escribiendo? Dios enviará a sus ángeles. Un ángel bajó del cielo. Dios va a enviar una palabra. El ángel le dijo: levántate pronto. Dios va a despertar. Ya estaba allí. Y en medio de toda crisis, Dios va a hacer milagros. Las cadenas de las manos se le cayeron. Ay, Dios mío. Se le cayeron las cadenas de las manos. La cadena que le impedía moverse. La cadena que lo obligaba a quedarse ahí hasta que lo mataran. Se le cayeron de las manos. Cualquier cosa que trate de paralizarte, cualquier cosa que trate de estorbar la obra que Dios quiere hacer contigo, eso va a desaparecer, eso va a caer. Le pusieron cadenas, pero las cadenas no son para los hombres de Dios. Las cadenas no son para las mujeres de Dios. Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No hay cadenas que puedan impedir la obra de Dios en un hijo suyo, en un siervo suyo. Las cadenas se cayeron. Pero no entiende lo que está pasando. Me gusta que Pedro no ha pedido por un milagro. Pedro no ha pedido para que Dios lo liberte. Pedro no ha pedido para que Dios envíe un ángel. Pedro no ha pedido por nada. Pero entonces, si Pedro no ha pedido, si Pedro no ha orado, ¿por qué Dios está trabajando? Porque la iglesia está orando. Cuando la iglesia ora, todos sus miembros se benefician. Aunque Pedro no estaba clamando, la iglesia sí estaba clamando. Así es que las cadenas se le caen de las manos. Hoy cae toda cadena, Padre, en la vida de cualquier hijo o hija tuya. Cualquier cadena que impedía el desarrollo de la fe, que impedía el desarrollo de un ministerio, que impedía el crecimiento, Padre, que impedía el avance en nuestra vida,
esa cadena cae en esta hora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La cadena se les cayó y el ángel le habló de nuevo y le dijo: cíñete, vístete y átate las sandalias. Es como en panameño: vístete y ponte los zapatos. Ay. Vístete y ponte las sandalias. Así que Pedro está en automático. Pedro lo está haciendo. Pedro cree que es una visión. La Biblia dice: y Pedro lo hizo así. Y el ángel le habló de nuevo y le dijo: envuélvete en tu manto. Santo, Dios es lindo. ¿Ah? Dios es lindo. El ángel le dice primero: cíñete, vístete y átate las sandalias. Y él lo hace así. Y luego el ángel le dice: envuélvete en tu manto. Mire, Dios tiene cuidado de los suyos. Dios tiene cuidado de los suyos. Dios se preocupó hasta por el frío que Pedro iba a pasar. Qué lindo es Dios. Él es mi Padre y yo su hijo. Envuélvete en tu manto y sígueme. En panameño: arrópate y sigue. Ay, Padre Santo. Sigue Pedro. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. En toda crisis, Dios, miren, voy a decir esto. En medio de las crisis, Dios no da visiones. En medio de las crisis, Dios cumple la visión. En medio de esta crisis y en este año de la visión, visiones se cumplirán. Imposibles se lograrán. Seremos sorprendidos como Pedro. Pedro no está pensando que Dios puede hacer esta obra maravillosa, esta liberación que está haciendo con él. Pedro cree que es una visión. Algunos de ustedes creen que es solo una predicación, pero es Dios hablando a tu corazón. Es Dios diciendo: te voy a sorprender en medio de las crisis. Cuando hay crisis en la iglesia, Dios la sorprende positivamente. Pasaron 2 guardias. No son 2 personas, sino 2 guardias, 2 grupos de soldados. Pasaron la primera, pasaron la segunda. Pastor, no entiendo. Dios te sacará de la crisis por etapas. Dios te sacará de la crisis por etapas. Ay, Dios mío. Vas a salir de esta crisis por etapas. Vas a tener que pasar la primera guardia primero. Etapa 1. Ey, el guardia no me vio. Los guardias no me vieron. Ay. Salimos del primer grupo. Pero vas a tener que pasar también la segunda guardia. Dios no elimina esa guardia, pero Dios esconde a Pedro de sus ojos. En medio de la crisis, Dios te esconderá del mal. Santo. Ay, Dios mío, Amy. Dios te esconderá de todo mal. Dios te guardará del mal. Esos guardias estaban ahí para que Pedro no saliera, para que no se moviera, para garantizar que él fuera sentenciado al día siguiente. Pero Pedro pasó. No sé si estaban dormidos, no sé si tenían los ojos abiertos, no lo sé. Algo sé, sé que no lo vieron.
Y a ti el mal no te va a ver tampoco, porque tu vida está escondida con Cristo en Dios. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Ni plaga, coronavirus. No te... Ay, Padre Santo. Ni para ti, ni para tus hijos. Vamos a salir de esto en etapas. La gente me está preguntando, pastor, ¿cómo va a ser? Bueno, ya Dios te está hablando. Esto es por etapas. Vamos a superar la primera guardia. Luego tendremos que superar la segunda guardia, segunda etapa. Y luego tendremos que superar la tercera etapa. Santo. En 3 etapas. La primera guardia, oh, gloria a Dios. La segunda guardia, gloria a Dios, ningún guardia. Pero hay presos que lo que hacen es un intento de fuga, pero cuando van a ver, llegan a alguna puerta y la puerta está cerrada. Llegaron ahora a una puerta enorme. La Biblia dice una puerta de hierro que daba a la ciudad. Santo. La puerta es de hierro, es enorme. Esa es la tercera etapa. Toda puerta, Santo Padre, toda puerta de hierro que impida tu avance, Dios la abrirá. Dios la abrirá. Yo no sé. Escucho voces del pesimismo, escucho que la gente diciendo que el comercio se va a hundir, que la economía se va a hundir, que va a haber despidos, que va a haber desempleo. Yo no lo sé. Algo sé. Sé que Dios te abrirá cualquier puerta de hierro que impida tu avance. Sé que esta pandemia no va a impedir el avance de la iglesia. Sé que ninguna medida humana va a impedir el avance de la iglesia. Hay enemigos de la iglesia. Hay enemigos. Aún en el gobierno hay enemigos de la iglesia. Pero esta iglesia no la para nadie, porque está sostenida, está guiada por nuestro Señor Jesucristo. Así es que llegan a la puerta de hierro que daba a la ciudad, pero no tienen llave. No tienen llave, pero tienen a Cristo. No tienen llave, pero tienen a Dios. Y si tengo a Dios, yo lo tengo todo. Bendito tu nombre. Si tengo a Dios, yo lo tengo todo. Llegaron allí ahora. Y entonces, ¿qué va a pasar? Está pensando Pedro. Esta puerta cerrada, y dice la Biblia, no el pastor Bailey, sino la Biblia, dice: llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Santo Padre. La puerta se abrió ella misma. Hay puertas, nadie las va a abrir. El hombre no la va a abrir. A mí me impresiona que ni siquiera el ángel la abrió. Pero la puerta se abrirá por sí misma. Hay puertas de Dios abriéndose por sí misma en esta hora. Hay puertas de Dios abriéndose para el pueblo del Señor. La puerta se abrió por sí misma, dice la Biblia. Y salidos, pasaron una calle. Cuando llegaron, el ángel le... Oiga, lo que están escribiendo, por favor escriba. En medio de toda crisis, Dios abre puertas. Santo, holy Jesus. ¿Podrá Dios abrir una puerta en medio de esta crisis? ¿Podrá Dios abrir una puerta cuando están despidiendo a todos, cuando nadie está contratando? ¿Podrá Dios abrir una puerta? Dios te la va a abrir y nadie te la va a cerrar. En las crisis siempre se presentan dos aspectos. Hay gente que ve situaciones de pérdida, situaciones conflictivas.
Pero hay quienes ven oportunidades. Ya hay microempresarios que están ganando dinero en medio de esta crisis. Gente que estaba desempleada y está ganando dinero en medio de esta crisis. Porque en medio de toda crisis Dios da oportunidades. Las crisis, lo que están escribiendo, no son más que oportunidades de Dios disfrazados de problemas. Ay, Padre, usted me permitiría subir ese pensamiento. Mi alma te bendice. Voy a subirlo. Voy a tomarme un minuto. Ok. Usted téngame paciencia, por favor. ¡Aleluya! Las crisis no son más que oportunidades de Dios disfrazados de problemas. Oportunidades de Dios disfrazados, aleluya, de problemas. Él vio mi condición. Listo. Listo. Aprovéchalas. Aprovecha las oportunidades. Dios te va a dar oportunidades en medio de esta crisis. Aprovéchalas. Aprovéchalas. Ay, padres. Santo. Ahí le mandé a la gente, un montón de gente ahí. Ya usted lo recibió caliente. Ahí se lo acabo de mandar. Se lo acabo de doblar y se lo envié. Aprovecha. No mires la crisis, no mires la pandemia. Mira a Dios. Mira qué cosas va a hacer Dios. Mira qué puerta Dios te abre. No te enfoques en una cosa, en una sola cosa. No te cierres. Pídele al Señor, dame la mente de Cristo. No te limites a tu profesión, a lo que estudiaste. Tienes que estar abierto a la dirección del Espíritu. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oh, aleluya. Aleluya. La puerta se le abrió por sí misma a Pedro. Wow. El ángel salió con él. El ángel lo escoltó hasta la primera calle. La Biblia dice: y salidos pasaron una calle. Y después el ángel se apartó de él. El ángel dijo: ya estás seguro, papito, ya no necesitas esta escolta. Y fue entonces cuando Pedro volviendo en sí, dijo: santo. Pedro volvió en sí, dijo: ahora verdaderamente, ahora entiendo. Ahora es que entiendo. Toda crisis abrirá el entendimiento de lo que son de Dios. Cuando el ángel se separó, Pedro volviendo en sí, volvió en sí. Pedro dijo: wow, yo estaba viviendo esto y no lo sabía. Y luego dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel. Santo Padre. El hecho de que alguien se haya enfermado no significa que tú te vas a enfermar. El hecho de que alguien haya muerto no significa que tú te vas a morir. El hecho de que a alguien le haya ido mal no significa que a ti te va a ir mal. Habían matado a Jacobo y eso no significaba que iban a matar a Pedro. Así es que Pedro dice: ahora es que entiendo.
entiendo que el ángel de Dios bajó en toda crisis. Baja el ángel de Dios. Toca, mi alma te bendice. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado, dice, de mano de Herodes. Me ha librado de esta situación de peligro. Me ha librado de esta crisis. Dios te librará. Santo Padre. Alguien está en un hospital y me está escuchando. Dios te sacará de ese hospital. Dios hará un milagro. No le preste tanta atención a lo que dicen los hombres. Aquí lo importante es lo que Dios dice. Entiendo que Dios me ha librado de mano de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. El pueblo de los judíos esperaba que me mataran, esperaban que me maltrataran, esperaban que me vaya mal, esperaban que mi ministerio se destruyera. El pueblo de los judíos esperaban que no hubiera visión, que se hubiera estancado todo. Se van a quedar esperando los que esperan tu mal. Los que esperan tu fracaso se van a quedar esperando. Los que esperan verte mendigar se van a quedar esperando. Los que esperan que tú seas avergonzado, que seas avergonzada, se van a quedar esperando. Se van a quedar esperando porque Dios va a hacer algo. Se van a quedar esperando porque ya el ángel bajó. Se van a quedar esperando porque Dios honra a los que le honran. Se van a quedar esperando porque los que confían en Jehová jamás serán avergonzados. Dios me libró de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, preste atención cuando la Biblia habla, dice, y habiendo Pedro considerado esto, meditado en esto, Pedro entendió, con crisis o sin crisis, yo soy de Dios. Con crisis o sin crisis, yo tengo llamado. Con crisis o sin crisis, yo soy un cristiano. Pedro consideró, con Dios me voy hasta la muerte. Con Dios es hasta la muerte, punto. Habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan. Ay, Dios mío. Llegó al lugar de la crisis, al centro de la crisis, al lugar donde deberían estar llorando, al lugar donde deberían estar sufriendo, al lugar donde deberían de estar lamentándose. Pero cuando llega, los encuentra. ¿Cómo los encuentra? Dígamelo a alguien. ¿Qué encontró en la casa? Mira, que cuando yo visite su casa, que yo no encuentre, que cuando yo llegue a esa casa no hay un reggaetón ahí, que cuando yo llegue, dije, apaga, que llegó el pastor. Que cuando yo llegue a su casa, que yo no vea un novelón ahí, dije, ¿cómo se llama esa novela ahora? Dije, el bandido, el bandido, ¿ah? El bandido bueno, ¿no? ¿Cómo? Dímelo, Amy, que tú sabes. El bandido honrado. Que cuando yo llegue a tu casa, que yo no escucho un salsón ahí, que yo no vea gente tomando cervezas ahí, que cuando yo llegue a tu casa, que cuando yo toque la puerta, la gente esté orando. Shama casa rala maja sahala macanda. Santo Padre. En esa casa lo que había era oración. ¿Qué es lo que había en esa casa? Oración. No tenían tiempo para perder. Tenían una crisis. Había un apóstol encerrado. Había problemas. Esa gente estaba orando. Esa es la diferencia entre la iglesia primera y la iglesia de hoy. Hoy nos distraemos. Tenemos
tenemos televisión paga, televisión por cable. Tenemos entonces televisión, tenemos cable, tenemos juegos de Nintendo, tenemos celulares, tenemos tabletas, tenemos redes sociales, tenemos cuestiones para la música, tenemos tantas cosas para distraernos. Y lo que no tenemos es tiempo para orar. Santo Padre, alaba. Ay, oh, alaba y Amy. Alaba y Amy, alaba y Amy. No estaban jugando, estaban orando. Él está tocando y la gente no lo está escuchando. Una joven es la que lo escucha. La Biblia dice que cuando él llamó a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Pero cuando ella reconoció a Pedro, de la alegría, no le abrió la puerta. Ella corrió, fue a dar la buena noticia. Así que Pedro está esperando ahí. Pedro está afuera tocando y la iglesia está adentro. Suéltalo, suéltalo, diablo, suéltalo. Ella entra y dice, oye. Ella detiene la oración y dice, oigan, oigan, oigan. Oigan. Oye, oye, oye. Y le están escuchando ahora. Y dice, Pedro está en la puerta. Ellos le dicen, escuchen lo que le dicen. Estás loca. Estás loca, muchacha. ¿Qué te pasa? ¿Qué problema es cuando uno está orando por algo y uno no cree que Dios pueda responder ese algo? Estaban orando con fe, con entusiasmo, pero no creían que Dios iba a respaldar inmediatamente. Alaba a mí. Alaba a mí. Algunos de ustedes no creen. Eso es como que, pastor, ore a Dios por mi esposo, para que mi esposo se convierta. Después uno dice, hermana, su esposo está en el templo. Eso no puede ser. El fulano. Estás loca, le dijeron. Otros le dijeron, es su ángel. Pero llama la atención que nadie fue a la puerta a comprobar si la muchacha estaba diciendo la verdad o si sencillamente estaba inventando. Así que Pedro tiene que insistir en llamar. Pedro está esperando que hace frío allá afuera y la gente que no abre. Dios te va a sorprender como lo sorprendió a ellos. Como los santos. Oh, aleluya, aleluya. Dios te va a sorprender como lo sorprendió a ellos. Ellos fueron sorprendidos, oraron, pero vacilaron al momento de creer. Y dice la Biblia, mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y lo vieron, dice la Biblia, oye, dice, se quedaron atónitos. No lo puedo ni creer. Yo sé que Dios va a hacer cosas que ustedes no van a creer. Yo sé que Dios va a hacer cosas que los va a dejar perplejos, los va a dejar atónitos. ¿En serio? ¿Es en serio? Ay, sharabaja, sarabacoterebe. La Biblia dice, pero él haciéndoles con la mano señal, les dijo, shh, shh. Con la mano le hizo así. Shh, chito.
Él haciéndole con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel, cómo el Señor lo había sacado de esa crisis. Dios te sacará en victoria de esta crisis. Ay, alguien agárrese eso, oiga, amén. Dios te sacará en victoria de esta crisis. Dios te va a sacar de esta. No sé cuántos fueron lastimados, no sé cuántos fueron golpeados, no sé nada. Sé que Dios te sacará en victoria de esta. Sé que después de esta crisis Dios te va a dar un testimonio poderoso. Vas a testificar de las cosas que Dios hace. Santo Padre. Y Pedro le habla y le dice: vayan y háganle saber esto a Jacobo y a los otros hermanos. Y se fue a otro lugar. En medio de la crisis, Dios fortalecerá a su pueblo. No tengo mucho tiempo más. No tengo mucho tiempo más. Debo concluir. Cuando hay crisis en la iglesia, se manifiesta la gloria de Dios. Cuando la iglesia se despierta, cuando la iglesia hace lo que tiene que hacer, Dios comienza a actuar de una manera sobrenatural, como solo Él lo sabe y lo puede hacer. A veces Dios permite las crisis, pero Dios no permite que seas destruido en medio de las crisis. A veces Dios permite el llanto, a veces Dios permite el dolor, a veces Dios permite la pérdida. Dios no permitirá tu destrucción. Dios no permitirá que seas avergonzada o que seas avergonzado. Dios no permitirá que Herodes cumpla con sus planes. Si estuviera usted aquí en la congregación, le diría: póngase de pie. Pero como está en su casa, le diré: póngase de rodillas. Y vamos a orar. Shama kataralamai, saralababo, shalamai. Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. ¡Aleluya! De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Sí, Señor. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero. Gloria al Cordero de Dios. Exalta al Cordero de gloria.
Padre eterno, Cordero de Dios, exalta. Padre eterno, Cordero de Dios. Padre, en nombre de Jesucristo quiero darte gracias porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Señor, delante de ti estoy suplicando por tu bendición, suplicando, ay, salama, shahalama, suplicando, Dios mío, que tú bendigas a tu iglesia, que tú tomes control de esta situación, que tú tomes control de esta crisis y que de aquí tú nos saques en victoria, que de aquí tú nos fortalezcas, que de aquí, Dios mío, Señor, tú puedas hablar fuertemente, que de esta crisis, Dios mío, tú des oportunidades a tu pueblo de avanzar, para que en medio de esta crisis que caigan las cadenas, para que en medio de esta crisis que las puertas se abran, para que en medio de esta crisis que los ángeles se muevan, para que en medio de esta crisis, Dios mío, que tú hagas milagros, señales, prodigios, Señor, para que en medio de esta crisis tú salves almas, tú restaures vida, para que en medio de esta crisis tú despiertes a los que están durmiendo, Padre, para que en medio de esta crisis, Dios mío, Señor, tú avergüences al diablo, que avergüenza a los que esperan el fracaso de la iglesia, avergüenza a los que esperan su destrucción, avergüenza a los que esperan su caída, Padre. Señor, en medio de esta crisis da victoria, aumenta la fe. Dios mío, Señor, levanta a tu pueblo, envía un ángel para tocarles, para hablarles, para decirles: levántate, Dios mío, del letargo, levanta a tu pueblo de la autocompasión, levanta a tu pueblo del yo no puedo, levanta a tu pueblo, Dios mío, Señor, de lo que no es tuyo. Glorifica tu nombre, Señor. Bendice la gran familia, bendición. Hoy en medio de esta crisis, fortalécenos. En medio de esta crisis, en medio de esta crisis, bendice. Ay, Dios mío, bendice. Oh, mi alma te bendice. Bendice en medio de esta crisis. Bendice, Padre. Bendice, mi Dios. Bendice, mi Señor. Bendice las casas. Que las casas sean lugares del altar. Que las casas sean lugares de oración. Que allá en tu casa, Dios mío, Señor, haya un pedazo del cielo en la tierra. Oh, Dios mío, una a la iglesia en el altar. Una a la iglesia en la oración. Une a la iglesia delante de ti. Aleluya, aleluya, aleluya. Da victoria en medio de esta crisis, Padre. Derrama un espíritu de oración. Oh, Dios mío, Señor, levanta ese pueblo en ayuno, en oración. Levanta ese pueblo en las vigilias. Levanta, Dios mío, Señor, a los sacerdotes. Que despierten los sacerdotes. Oramos por el liderazgo de la iglesia. Guarda cada uno, guarda cada una, Padre. Oramos por las cabezas de las iglesias en Panamá. Oh, Dios del cielo, Señor, guárdales, protégeles, bendíceles, glorifica tu nombre, Padre. Señor, abre el cielo, te ruego. Oh, en medio de esta crisis, guarda a nuestros niños.
En medio de esta crisis, guarda a nuestros jóvenes, guarda a nuestros ancianos, guarda a nuestros adultos, Padre. Háblanos en medio de esta crisis, Dios del cielo. Bendice a la gran familia, bendición. En medio de esta crisis, Dios mío, sorpréndenos. Sorpréndenos con lo que tú harás, Padre. Shamakai Sarabo Rialama. Aleluya, aleluya, aleluya. Shikiti Rialama Kendo Socorralamai. Shansa Cataralamanseque. En medio de esta crisis, derrama de tu Espíritu Santo. En medio de esta crisis, que la unción del Santo caiga. En medio de esta crisis, que la gloria de Dios se manifieste, Padre. Rompe cadenas y ataduras. En medio de esta crisis, levanta del suelo, levanta del polvo, levanta del fracaso, levanta del pecado. En medio de esta crisis, fortalece y consuela. Shabobo, Cataralama, Sahayalama. Oh, en el nombre de Jesús, hazlo. En medio de esta crisis, danos victoria, Señor. Cuando la iglesia está en crisis, Dios da victoria. Danos victoria. Danos victoria. Danos victoria, Padre. Danos victoria. Gracias por hablarnos, por las etapas, Dios mío. Señor, así será. Caminaremos en victoria en cada etapa. Caminaremos en victoria, sabiendo que tú vas delante de nosotros, sabiendo que tú estás con nosotros, sabiendo, Señor, que tú nos guardas, sabiendo que tú nos tienes la victoria garantizada. Oh, gloria a tu nombre. Oh, gracias. Levanta tus manos allá en tu casa. Danos fe para creer. Danos fe para creer, Padre. Aleluya. Abre mi corazón. Quiero oír tu voz. Sí, Señor. Abre mi corazón. Quiero oír tu voz. Te necesito. Dígale. Te necesito. En medio de esta crisis, dile al Señor. Te necesito. Te necesito. Dile, ya no puedo solo, Señor. Te necesito. Bendice las casas, Padre. Bendice los hospitales. Bendice las cárceles. Bendice, Dios mío, Señor, a donde quiera que reciban esta señal, y sella con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, yo les bendigo. Yo les bendigo y declaro victoria en el nombre de Jesús. Gracias. Dígale al Padre gracias. Dígale al Padre gracias. Te bendigo en nombre de Jesucristo. Declaro victoria. Declaro la paz de Dios. Declaro la gracia, la protección de Dios sobre tu vida. Alguien dígale gracias, Padre. Oh, dígale gracias. Dígale gracias. Muy bien, yo debo dar lugar ahora a que avance. Al mediodía tendremos otro servicio. En sus pantallas hay una franja donde aparecen nuestras cuentas, nuestro número de banco, para que usted pueda hacer sus ofrendas, que usted pueda dar sus diezmos, usted pueda dar lo que Dios ponga en su corazón. Os bendigo en nombre de Jesucristo y nos vemos al mediodía. ¡Aleluya! A ver, a ver. Aquí estoy, Señor, en tu presencia. Quiero escuchar tu corazón y saber quién soy y a dónde voy, el propósito del sumo gran yo soy. Pon tu mano sobre tu corazón y dile al Señor con fe: abre mi corazón, quiero
mi corazón. Quiero oír tu voz. Te necesito. Te necesito. Hemos presentado Palabras de Bendición. El pastor Leonardo Bailey es presidente del Ministerio Bendición de Panamá. Escriba al pastor Bailey a Facebook Leonardo Bailey, Twitter Leonardo Bailey y www.leonardobailey.com.